Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Puedes seguir la transmisión en vivo también en nuestro sitio web www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoUR en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para arrancar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Benengeli 2022, Semana Internacional de las Letras en Español. Benengeli 2022, Semana Internacional de las Letras en Español. Este año abarcó el planeta entero y se celebró en las sedes del Instituto Cervantes de Sydney, Nueva Delhi, Toulouse, Dakar y Chicago. Con el realismo como tema de base, el nicaragüense Sergio Ramírez, el peruano Alfredo Bryce Echenique, el guatemalteco Eduardo Halfon, la argentina Luisa Valenzuela, el venezolano Miguel Gómez y los españoles Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón, Soledad Puertolas, José Manuel Fajardo, Marta Barrio y Javier Moreno fueron algunos de los principales nombres que intervinieron en las distintas secciones de esa semana, que también incorporó encuentros con narradores de Australia, India, Francia, Senegal y Estados Unidos. Mesas redondas, presenciales, entrevistas, micropresentaciones en video, diálogos radiofónicos. Fueron los formatos que conformaron este evento, que divulgó en el mundo una muestra destacada y plural de la mejor literatura de nuestro idioma. Voces de gran poderío estético como las de Piedad Bonet, Colombia, Katia Adawi, de Perú, Magela Baudouin, de Bolivia, Carlos Cortés Zúñiga, de Costa Rica, Selva Almada, de Argentina, Rodrigo Blanco Calderón, de Venezuela, Evelio Rosero, de Colombia, Fernanda Trías, de Uruguay, Vicente Luis Mora, de España, Mayra Santos Febres, de Puerto Rico, Carlos Franz, de Chile, Ronaldo Menéndez, de Cuba, Pedro Crenes, de Panamá, Antonio José Pontes, de Cuba, Santiago Gil, España, y Jacinta Escudos, de El Salvador, expusieron los elementos que constituyen el eje de su trabajo y la relación de amor, distancia o rechazo que cada uno de ellos experimenta frente al discurso realista que parece definir buena parte de la narrativa universal de este momento del siglo XXI. Del mismo modo, destacados narradores como Valeria Correa Fis, de Argentina, David Toscana, de México, y los españoles Juana Salabert, Daniel Gascón, Bárbara Mingo Costales y José Ovejero, hablaron sobre sus libros más recientes, títulos que acaban de aparecer en las librerías de nuestro idioma y que constituyen un paisaje vivo sobre la recreación ficcional que signa los tiempos actuales. Imposible olvidar la presencia del escritor limeño Fernando Iwasaki, que ofreció pequeños retratos hablados sobre el juego con la realidad que realizan autores pertenecientes a varias tradiciones y territorios y que han adoptado o mantenido el español como su lengua artística. Conoceremos así el trabajo de Siu Cam Wen, Fabio Morábito, Joana Grulla,
Kalman Barsi y Mónica Gustova. Como el diálogo entre diversas tradiciones literarias es una de las tentativas principales de Benengeli 2022, también las actividades contaron con la presencia de escritores como Lydie Salvert de Francia, Gitanjali Sri de India, Ken Bugul de Senegal, Frederick de Armas, Cuba, Estados Unidos y Andrew Pipos de Australia. Benengeli 2022, iniciativa del Instituto Cervantes, cuyo comisario fue el escritor Nicolás Melini, contó en esta oportunidad con el apoyo de instituciones y entes culturales de Buenos Aires, Lima, La Paz, Bogotá, Caracas, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de Panamá, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma, Sevilla y Madrid. Entre ellas podemos referir la Universidad Loyola, la Real Academia de la Lengua, ASALE España, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, Radio Deseo de Bolivia, Radio Universidad de Costa Rica, Unión Radio de Venezuela, Radio Universidad Puerto Rico, KW Continente Panamá, Revista Libros y Letras de Colombia, RNE en Madrid y en Canarias, España, y Cadena Ser en Canarias, España. Lo que piensa Ricardo. En el mundo de las letras hay ferias, hay festivales y hay encuentros. Todos marcan diferencias importantes. A veces confundimos un festival con una feria del libro y viceversa. Tradicionalmente la feria del libro es un evento comercial de los editores, está pensado para la venta y está pensado además en sus dimensiones más grandes en todo lo que tiene que ver con la venta de derechos para traducir obras a otras lenguas. Los festivales buscan una integración con otras artes, hay recitales, hay lecturas, hay diferentes elementos importantes y podemos pensar en el Festival de Castilla y León, en España, en el Festival Eñe también. Podemos pensar en la Semana de la Narrativa Urbana aquí, en su momento, y también en la Semana Internacional de la Poesía, por ejemplo, en donde la preeminencia no está en la venta, en el comercio, en el ámbito del mundo del libro y de la lectura, sino escuchar y leer a los autores. Y por supuesto, si puedes conocerlos y tomarte tu foto, pues maravilloso. Los encuentros tienen un contexto un poco más íntimo. Pienso quizás en la Noche de los Libros de Madrid también. Pienso en que además es una categoría diferente o que trasciende incluso lo literario, ¿no? Pero en el caso de Benengeli nos encontramos con algo para mí realmente extraordinario. Primero, la batuta del Instituto Cervantes y la presencia de las diferentes sedes del Instituto Cervantes en el mundo, aquí particularmente pues Sydney, Dakar, Chicago y otras sedes, la resonancia de la lengua española y de la literatura escrita en español en otros mundos culturales y lingüísticos, y esos mundos culturales y lingüísticos entrando y permeando el contexto de lo hispano. Entonces, ya nada más esta dimensión es una dimensión pues cervantina en todo el sentido de la palabra y que busca transmitir el universo de la lengua española. Yo creo que hemos podido ver en Benengeli 22 voces, encuentros de gente de todas partes del mundo y en donde el epicentro está no solamente la huella e incluso el poder de la lengua española, sino también algo que se debate muchísimo hoy en día y es el realismo. O sea, ¿cuál es el lugar del realismo en la literatura actual? ¿Por qué tiene tanto impacto? ¿Por qué está tan de moda?
tendrá que ver con la influencia del documentalismo periodístico y también audiovisual de tanto impacto en estos momentos en la literatura. Yo creo que también tiene mucho que ver con la presencia de las redes sociales, de la noticia al segundo, y en donde yo sin poder pasar, sin necesidad de pasar por mayor filtro, bueno, puedo contar mi vida, puedo estarla tuiteando cada 10, cada 20 minutos. Entonces, yo creo que el realismo está ahí, y en Benengeli podemos ver lengua española y la presencia del realismo y su reflexión. Cada año Benengeli ha decidido abordar un nombre, ¿no? Una línea temática, mejor dicho. El año pasado trabajó la autoficción, la literatura del yo, que es otro de los, digamos, tópicos que están en boga, ¿no? Por supuesto, en un contexto de pandemia, todas las actividades se realizaron en línea y sin embargo tuvieron una respuesta extraordinaria, un gran compromiso de los participantes. Este año se pudo combinar, lo que también es un triunfo, porque el encuentro, aunque hayamos hablado o hayas planteado tú, Ricardo, las categorías, finalmente estos espacios son espacios de encuentro, de intercambio, de también ver a los amigos, de ver a gente que tenías tiempo que no veía, de admirar, de hablar con el autor admirado, entre otras. Sin embargo, el realismo viene a ser aquí el punto de debate, y no en vano convocan autores latinoamericanos, autores españoles, para abordar el tema desde esa mirada de una construcción de la realidad tan particular como tenemos en el mundo hispanohablante y desde la lengua española. Así que la invitación es a que accedan a los espacios digitales y escuchen, vean, disfruten todo lo que fue este festival en 2022. En nombre de Ricardo Ramírez Requena y el mío propio, Sashenka García, le damos las gracias al Instituto Cervantes por esta invitación a nuestro programa Alfabeto del Mundo, a Unión Radio Cultural y a la Radio Escuela de Unión Radio, a formar parte del Benengeli 2022. Benengeli 2022 es un programa que ocurrió entre el 6 y el 10 de junio, pero muchas de estas actividades se pueden escuchar a través de la dirección del Instituto Cervantes, https://cbc.cervantes.es/Benengeli22. Y también en los canales de YouTube de los Cervantes de Sydney, Nueva Delhi, Toulouse, Dakar y Chicago. Y el canal de podcast del Instituto Cervantes en iVoox. Les recordamos que esta es una programación que ha sido accesible al público en español, inglés o francés. ¿Con quién conversamos? Rodrigo Blanco Calderón, Caracas, Venezuela, 1981, es escritor, editor y profesor universitario. Ha publicado los libros de cuentos Una larga fila de hombres, 2005, Los Invencibles, 2007 y Las Rayas, 2011. Por sus cuentos ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de Venezuela. En 2007 fue seleccionado para formar parte del grupo Bogotá 39, que reunió a los mejores narradores latinoamericanos menores de 39 años. En 2013 fue escritor invitado del International Writing Program de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. En 2014, su relato Emuntorios fue incluido en 13 Crime Stories from Latin America, el volumen número 46 de la prestigiosa revista McSweeney's. Ha realizado estudios doctorales de lingüística y literatura en la Universidad París 13. Con su primera novela, The Night, obtuvo el premio Rive Gauche a París 2016, el premio de la crítica en Venezuela
2018 y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2019. En 2020 publicó su segunda novela, Simpatía. Actualmente vive en Málaga, España. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría escucharlos después de tanto tiempo. Comenzaste tu obra literaria bajo la influencia de autores como Pancho Maciani, Alfredo Bray Echenique y Ricardo Piglia. ¿Ha cambiado esa línea? Ahora lees ciencia ficción y te has interesado por la poesía y por la narrativa escrita por los poetas. ¿Tu narrativa es la misma? Bueno, sí, yo empecé por esos autores que mencionas, principalmente Alfredo Bray Echenique, fue el primer escritor que pertenecía a la literatura seria de verdad, es decir, a la que leía mi madre, que yo leí y terminé asumiendo como un autor propio cuyo mundo narrativo me resultó bastante cercano, hasta el punto de querer estudiar letras simplemente para parecerme a uno de sus personajes, ¿no? Y luego creo que las lecturas se van como configurando familias de autores y de imaginarios parecidos, y no tardé mucho en entrar en el mundo fascinante de Pancho Maciani, y después, como tú bien lo has señalado, de Ricardo Piglia, que me acuerdo que en la escuela de letras deben haber quedado bastante obstinados conmigo, porque durante 5 años en los tiempos de mi tesis de grado y mi tesis de maestría, lo único que hice fue leer y trabajar a Ricardo Piglia, ¿no? Pero efectivamente hay muchas cosas que han cambiado. Eh, a esos 3 autores que mencionas los leo muy puntualmente en ocasiones precisas, pero me acompañan como un bonito recuerdo, ¿no? Ahorita voy siguiendo otro tipo de lecturas. Efectivamente, estoy cada vez más interesado, pero como un amateur nada más, en la ciencia ficción. Pero sí destacaría que yo siempre he sido un lector de poesía. Para mí la poesía es una constante, ¿no? Una de las pocas constantes, junto con Borges, de mi formación como lector. Y yo imagino, ¿no? que todos estos cambios de la biografía de uno como lector se reflejan necesariamente en lo que uno escribe, ¿no? Me Ujú. parece, es como cuando se hace uno de los exámenes de sangre cada año, ¿no? Y dependiendo de tus alimentos, tus valores van a cambiar, ¿no? Lo mismo sucede para un escritor con respecto a sus lecturas, y creo que en mi caso es aún más evidente porque yo trabajo siempre mostrando, ¿no? Cuáles son mis lecturas y mis influencias de cada momento. También tengo una pregunta para ti. Por supuesto, adelante. Lo urbano, especialmente Caracas, es una suerte de banda sonora en tu narrativa, en los cuentos y en tus novelas, ¿no? ¿Cómo se reconfigura esa mirada del urbano y de la propia Caracas ahora que vives en otra ciudad? Sí, yo desde mis primeros cuentos y hasta ahora en las 2 novelas que he publicado, creo que el espacio constante no es ni siquiera Venezuela, sino Caracas, que Ujú, es mi ciudad, ¿no? ujú, Yo he notado que en ese sentido mi narrativa es como un imán profundamente conectado a los ánimos y a las transformaciones de Caracas, ¿no? Si me pongo a recordar mis primeros libros de cuentos, yo percibo allí ya Caracas como una ciudad violenta, profundamente hostil, pero siempre con una puerta abierta a la sorpresa, a la ternura, a la aventura, ¿no? Digamos que esos primeros cuentos reflejan también la emoción que yo sentía ya como estudiante universitario de empezar a cartografiar una ciudad propia, una ciudad más nocturna, en la que con ustedes coincidimos más de una vez sí. en presentaciones, en saraos, en bailes, en cosas muy gratas. Sí. Y bueno, fíjate que tú pudieras pensar que, bueno, ya yo voy casi para 6 7 años de emigrado, Sí. y uno pudiera pensar que ese espacio narrativo que es Caracas ha desaparecido de mi literatura, y yo creo que no.
sigue presente con todas las transformaciones del caso, ¿no? Caracas para mí hoy es una mezcla muy, muy importante, ¿no? Y de emociones contrastadas del recuerdo, de la nostalgia, del dolor también, de la Claro. ansiedad. Pienso muchas veces en Caracas, en la ciudad, y me produce más ansiedad a veces que otra cosa. Y creo que es como un signo inequívoco de cierta distancia que se va como apelmazando con los años, ¿no? Pero que Sí. estoy seguro que en cuanto tenga la oportunidad de volver a poner un pie allá, se va a desvanecer en un segundo, ¿no? Como me Mm. pasó cuando fui allá hace 5 años, después de un año de ausencia y sentí que más bien el tiempo que había pasado fuera había sido un sueño, ¿no? Pero a lo que quiero decir es que siempre, siempre está presente. Ujú. También la ciudad, mi Caracas imaginaria y ficticia se va transformando con la subjetividad de mis recuerdos y de lo que estoy viviendo y de mi comunicación a través de familiares y amigos insisto, ni siquiera con la ciudad, ni siquiera con el país, sino con la ciudad, con Caracas. Mira, Rodrigo, el eje conductor del Benengeli 2022 es el realismo. Y el realismo Ujú. ha retomado el protagonismo en la narrativa y en el interés de los lectores. ¿Cuál es tu mirada sobre este fenómeno? Mira, yo en general tengo cierto recelo de la categoría del realismo. No es Ajá. un tipo de etiqueta o de género temático de la literatura con el que me sienta demasiado cómodo. Si entendemos el realismo, la pretensión de que la literatura capte o reconstruya una noción muy concreta de realidad, ¿no? Para negar un poco lo que vengo a decir, de las cosas que sí recuerdo de mi etapa de teórico literario, Ajá. era recordar que el realismo es una variante temática de la literatura que es tan real o tan ficticia como la ciencia ficción, la literatura fantástica o la literatura romántica, ¿no? Ajá. El nombre confunde porque es que no Sí. necesariamente guarda una relación auténtica con la realidad, sino simplemente es un posicionamiento, creo que incluso más orientado hacia los lectores, ¿no? De Ujú. transmitirle, bueno, esta novela o estos cuentos que vas a leer no son ciencia ficción, no son fantasía, no son otro tipo de cosas y apegan un poco a eso que se llama realismo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo problematizaría un poco esa etiqueta porque, bueno, por una parte yo siento que muchas de las cosas Muy que bien. yo hago tienen una correlación con la realidad, con referentes reales, políticos, sociales muy evidentes, pero también me gusta siempre introducir elementos de ruptura, sea de lo fantástico, de la ciencia ficción, de lo Ujú. metafísico, porque siento que la realidad también es así. Yo siento que nuestra relación con lo real está atravesada por muchos subgéneros literarios, ¿no? Entonces, eh, bueno, sería cuestión de sentarse largo y tendido y hablar sobre este tema porque creo que a día de hoy en un espacio como la ficción, todo es ficción y a la vez todo es real porque conecta con- con experiencias y dimensiones de lo humano que van desde lo fáctico Sí. hasta lo onírico o lo psicológico, ¿no? Sí. Bueno, Rodrigo, yo no puedo más que desear verte pronto, que nos visites o encontrarnos y darte las gracias por esta conversación tan sabrosa. Así es, Rod. Muchísimas gracias de verdad. Un gusto escucharte reflexionar y disertar siempre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Benengeli 2022. con quién conversamos? Piedad Bonet nació en Colombia y es licenciada en Filosofía y Literatura por la Universidad de los Andes y profesora en esta universidad desde 1981. Tiene una maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado 7 libros de poemas. Con el primero de ellos, De Círculo y Ceniza, recibió la mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz y con El Hilo de los Días
ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994. Tiene, entre otras antologías, Lo demás es silencio, Antología y Los privilegios del olvido. Las herencias fue publicado en diciembre de 2008. Con el libro de poemas Explicaciones no pedidas, publicado en 2011, ganó el Premio Casa de América de Madrid de Poesía Americana. Además del Premio Honorífico de Poesía José Lezama Lima, otorgado en el año 2014 por Casa de las Américas de Cuba. En octubre de 2012 recibió el Premio de Poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval en Aguascalientes, México, por el aporte de su obra a la lengua española. Piedad Bonet es autora, además, de 4 obras de teatro, montadas por el Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo Camacho, y de 4 novelas publicadas en Alfaguara: Después de todo, 2001, Para otros es el cielo, 2004, Siempre fue invierno, en 2007, y El prestigio de la belleza, en 2010. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco, al griego y al portugués. Piedad, en la región latinoamericana parece que es obligatorio hablar de nuestros problemas y a veces los escritores se sienten obligados a hacerlo. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esto? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y respondo. A mí no me significa conflicto por una razón. Yo soy columnista en un periódico, en El Espectador, tengo una columna los domingos y buena parte de mi vida pasa, digamos, en observación y reflexión sobre la realidad, que me interesa mucho. Yo me considero como una persona, digamos, política intrínsecamente, y además creo que la literatura también es una actividad política. Tanto en la poesía como en la novela que hago y en el teatro, siempre asumo, digamos, posturas políticas a pesar de que no sean evidentes. Es decir, yo pongo, por supuesto, en libertad a mis personajes y a través de esos personajes o de la palabra poética, pues digo cosas sobre la realidad que expreso de una manera totalmente diferente a como las expresaría en el periodismo, pero que buscan encontrar el sentido último, no solo de nosotros como seres humanos, digamos que nos vemos enfrentados a dilemas eternos como la muerte o el amor o tantas otras emociones y dilemas que tenemos los seres humanos, sino también como personas en un contexto específico. De manera que me interesa mucho, pues, vernos como producto de una época muy importante, muy interesante y muy difícil, esta que estamos viviendo en un mundo cibernético, con tantas expectativas sobre futuros distintos, a veces que no los imaginamos muy distópicos, pero también me interesa ubicarme en este mundo latinoamericano donde, como ustedes han dicho, los problemas son muy distintos de los que se viven en otras regiones y muy interesantes siempre también, así como son de angustiantes, también son de interesantes en la medida en que tenemos siempre como la esperanza de unos logros tanto económicos como sociales. De manera que yo me deslizo, digamos, de un terreno a otro de una manera natural, por supuesto, donde tengo intensidades más grandes y donde me siento más contenta es en el mundo de lo literario, pero del otro me alimento y me interesa
estar siempre conectada con él, porque no está en mi naturaleza, digamos, la evasión. Evasión de ciertas cosas, sí, yo no tengo redes, por ejemplo. Las miro muy de vez en cuando, de las maneras en que se puede, desde la limitación que tengo, porque considero que mi tiempo debo invertirlo en cosas más importantes como la lectura y la escritura. Pero de todas maneras, como les digo, me nutro de ese contacto con la realidad. Piedad, quisiera preguntarle lo siguiente. En su narrativa, la casa, la familia, los apegos, toda la cotidianidad son temas recurrentes. ¿Qué hace eso un motivo en su escritura? Bueno, eso es una cosa que yo he descubierto también con el tiempo. Uno va conociendo cuáles son sus intereses primordiales. Lo cotidiano me interesó desde siempre, como una poética, como una estética, de manera que en mi primera poesía ya hay muchos rasgos de interés por esa realidad cotidiana y esa realidad se va expresando a través de un elemento fundamental que es la casa. Sí. Después, en perspectiva, yo miro hacia atrás mi obra y me doy cuenta que la casa es una presencia permanente y la casa pues no es solamente la entidad física, aunque en mi última novela la casa es muy importante desde un punto de vista puramente físico, porque gira en torno a la remodelación de una cocina y del caos que en una casa puede introducir este hecho, sino que también está constituida, por supuesto, por los que lo habitan. Entonces, la relación con el padre, la relación con la madre, la relación con los hermanos y los hijos ha ido cobrando en mi obra como un espacio muy, muy importante. Yo me explicaría eso diciendo que a mí el mundo que más me interesa es el mundo de la intimidad, en la medida en que esa intimidad refleja una realidad más amplia. La de los afectos, por supuesto, pero también la relación con el otro, la relación con el prójimo. El prójimo es el que nos pone el límite, de manera que el prójimo siempre nos pone en conflicto. Y cuando ese prójimo es una entidad autoritaria, como puede ser el padre, ¿sí? O el mundo masculino en general en relación con lo femenino, pues ya eso se problematiza mucho más. También me interesa la relación madres-hijas, que siempre también es problemática, los problemas de identificación y los problemas generacionales me han interesado mucho, mucho. Yo pertenezco a esa generación que en los años 70 consiguió unas liberaciones importantes, una generación que se crió en un pensamiento de izquierda progresista y que ha tenido que revisar precisamente ese pensamiento a la luz de los acontecimientos históricos, que pensábamos cambiar el mundo y que por supuesto no lo logramos. Entonces me interesa revisar qué pensaban nuestros padres, cómo era ese mundo, cómo lo superamos nosotros en cierta medida y en qué medida también fracasamos y ahora qué pasa con nuestros hijos, porque también entre los padres y los hijos hay a menudo brechas o relaciones tirantes o chirriantes. Sí. Piedad, dentro de las escritoras, poetas colombianas, generalmente se le menciona siempre a usted y a veces pareciera que fuera solamente usted. Pero se menciona la ristra de nombres de poetas hombres y Piedad Bonet. ¿Eso es así? ¿Usted se siente muy sola ahí? ¿Y cómo hace para combatir con esa ristra de hombres que intentan a veces como imponer en el discurso de una tradición literaria colombiana? Bueno, mira, no. Es verdad que las mujeres hemos sido de alguna manera minoría en la tradición literaria colombiana, ¿sí? Si uno la revisa, durante mucho tiempo fuimos muy pocas y me incluyo, ¿no? Aunque yo pues tuve la oportunidad
de ser contemporánea de María Mercedes Carranza, una voz muy importante, ¿sí? Sí. Y que hizo una labor aquí muy grande. Pero tenemos además antecedentes también importantes. Meira del Mar, por ejemplo, es una poeta muy refinada, muy, muy fina, muy especial, de un mundo tal vez, digamos, desde el punto de vista literario. Pero al nombre de Meira se pueden unir otros nombres, escasos, es verdad, pero a partir de cierto momento los nombres de las mujeres escritoras en este país empiezan a multiplicarse y hay, digamos, obras bastante interesantes y yo diría que no tampoco tan incipientes, no es en la gente absolutamente joven. Entonces, lo que yo siempre he visto en esas listas es otra vez ese machismo estructural que a la hora de preguntarle a los mismos escritores hombres, ellos hacen listas masculinas, a veces donde tampoco yo estoy, ¿sí? Sí. Entonces, o a veces donde está María Mercedes Carranza porque es una escritora que está muerta, pero digamos Laura Restrepo es una voz Sí. también muy importante, nosotros estudiamos Así juntos, es. somos de la misma generación, lo mismo con María Mercedes. Mm. Entonces, yo creo que es esta cosa atávica tremenda, ¿no? Una vez estuve en Chile en un homenaje que se hacía a alguien y los 10 hombres, las 10 personas que estaban allá en el escenario eran hombres. A nadie se le había ocurrido esa otra cosa, ¿sí? De incluir a una mujer, por supuesto que las hay, ¿no? Claro. Y que tendrían que decir cosas importantes. Entonces me refiero a eso. Yo me siento una figura un poco aislada en el sentido de que yo no hago parte, digamos, de ningún grupo literario Ok. y me gusta también sentirme como muy independiente desde todo punto de vista, político y periodístico, etcétera. Pero no es una soledad trágica, no, para nada. Me siento muy en conexión con las que han sido mis estudiantes, mujeres, a las que les he podido dar, digamos, algo de mi saber y a las que he podido impulsar en cierto momento. Y yo creo que independientemente de que esas chicas lo reconozcan o no, yo siento que mi voz está de alguna manera también en ellas y de que lo que ellas hacen a mí me interesa y también puede repercutir en lo que yo hago. Piedad, muchas gracias por su tiempo. Bueno, recibirnos de una u otra forma en su casa, a este par de caraqueños que la admiramos y la leemos, para además viajar a España al Festival Benengeli 2022. Muchas gracias, Piedad. Bueno, Muchísimas gracias de ustedes, verdad. Ricardo, Sashenka, Juan, muchas gracias y bueno, que resulte muy hermoso ese Festival Benengeli en boca de todos nosotros los escritores latinoamericanos. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, creo que estas dos entrevistas y conversaciones, tanto con Rodrigo Blanco Calderón y Piedad Bonet, nos dejaron bastantes luces y reflexiones muy, muy interesantes en torno al realismo, pero también en torno al oficio del escritor y en torno a las preguntas que también, ¿no?, se hacen los escritores, digamos, sus tópicos recurrentes, sus búsquedas personales. Y creo que una de las cosas que me encantó fue ver que, bueno, eran dos voces muy lúcidas, pero dos voces muy distintas, un camino muy diferentes de aproximación a la literatura, ¿no?, y al proceso de escritura. Siendo Rodrigo, por supuesto, un escritor de narrativa, un escritor más joven, que además se forma en un país que se está derrumbando en ese momento, pues obviamente hay un imaginario allí que se evidencia en sus cuentos y en sus novelas, y que ahora, como él mismo lo plantea, desde una mirada quizá más sosegada, que puede ofrecer la distancia de vivir fuera del país, aunque haya añoranza, etcétera,
pero sí esa distancia que te permite ver el mundo en perspectiva. Su obra, aunque Venezuela o Caracas, como él mismo lo dijo, porque realmente es Caracas fundamentalmente, sea una pieza fundamental de la banda sonora, pues la construcción literaria también va por otro derrotero. El caso de Piedad Bonet, una escritora de mucha experiencia, pero que también tiene una experimentación en la escritura de diferentes géneros, ¿no? Yo reconozco, fundamentalmente la conozco como poeta y es su obra poética la que más me aproximo como lectora, sin dejar, por supuesto, de reconocer su magnífico talento como narradora, también es dramaturga. Hay una cantidad, y como ella misma nos menciona, que es muy importante, columnista, ¿no? Sí. O sea, una mujer muy cercana al día a día de un país tan complicado como Colombia, con tantas lecturas posibles, que por supuesto también, como ella misma lo plantea, es parte que se manifiesta en su escritura. Aunque ella vaya desde ese exterior, como decía, ese país que es como lo grande, que es esa casa grande, a la casa interior, ¿no? Que es la que más se refleja en su obra poética, pero también en sus novelas. Creo que el Benengeli nos dio una magnífica oportunidad, Ricardo, al permitirnos estas conversaciones, al invitarnos a ser parte, además, ¿no? de este encuentro de voces en lengua española, pero también en tantas partes del mundo, y que creo que ambos nos quedamos, bueno, con ganas de seguir conversando y de seguir explorando junto a autores de esta calidad reflexiones sobre un género tan controvertido como el realismo. Bueno, fíjate que yo vi en Rodrigo y en Piedad, pues un estar como muy firmes en lo que dicen, digámoslo así, como gente que no solamente ha escrito, sino que se ha dedicado a reflexionar sobre aquello que ha escrito, sobre lo que han escrito otros. Y se siente además una preocupación por el país, se siente una preocupación por la región. Hay una diferencia de edad. Rodrigo trabaja de manera más virtual, Piedad quizás más a través de los canales más tradicionales. Rodrigo es un gran lector de poesía, admira muchísimo la poesía y los poetas. Piedad es una poeta que, un poco como Álvaro Mutis, ya en edad madura se empezó a dedicar a escribir novelas, y yo siento que hay un entrecruzamiento interesante en el hecho de que Piedad Bonet sea colombiana y Rodrigo Blanco venezolano, ¿no? O sea, son dos países tan cercanos y a la vez tan diferentes. Yo sigo pensando siempre que es más la cercanía que las diferencias. Sí. Y en donde también hay como una muestra de lo que significa ser latinoamericano, y es ese moverse entre la tierra firme y las arenas movedizas cada tanto tiempo, ¿no? Colombia tiene una historia tan azorada, y Venezuela también lo tiene desde ya hace algunas décadas. Lo otro que también veo es que Rodrigo Blanco es un escritor en el extranjero, y Piedad vive en Colombia, ¿no? Y son miradas también diferentes que hay en la observación de algo como puede ser el realismo, ¿no? Fíjate que ninguno de los dos realmente se siente saturado del mismo, sino que lo considera un elemento primordial con que trabajar, con que moverse, con que explorar, ¿no? Yo creo que tuvimos dos magníficas conversaciones con dos magníficos escritores cercanos quizá a nosotros aquí en Venezuela, pero que son una muestra de todos los escritores que participaron en Benengeli
y en donde pudimos disfrutar de una exploración global y local en todo el sentido de la palabra. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, hay varias cosas para recomendar, Ricardo. Lo primero que podemos decirle, por supuesto, a nuestros escuchas es que busquen la obra de Rodrigo Blanco Calderón y la obra de Piedad Bonet. Además de la de, por supuesto, todos los escritores convocados al Benengeli 2022. Sin embargo, queremos recordarles que toda esta programación que tuvo lugar entre el 6 y el 10 de junio está disponible todavía en diferentes plataformas. Bueno, yo creo que esto es una oportunidad magnífica de explorar múltiples entrevistas, conversaciones realizadas en diferentes institutos Cervantes del mundo con autores no solamente hablantes del español, sino también de otras lenguas. Es darse un banquete. Entonces, esto es, imagínense que usted se sienta, se prepara un café y empieza a escuchar y a explorar toda la oferta que Benengeli nos deja a nosotros para nuestro disfrute. No se lo pierdan. Recuerden, dirección web https://cvc.cervantes.es/Benengeli22/. También en los canales de YouTube de los Institutos Cervantes de Sydney, Nueva Delhi, Toulouse, Dakar y Chicago, y muy especialmente el canal de podcast del Instituto Cervantes en iVoox. Es una programación que está accesible al público mundial en español, inglés o francés. No se la pierdan. En el próximo encuentro. Iniciativas culturales hoy. Fundación Cultural Bordes en San Cristóbal. Y conversaremos con Fania Castillo. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Recuerda que nos puedes seguir en @mundour, @radioescuela, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Este programa lo pueden escuchar el día lunes en el canal de YouTube de la Radio Escuela.